¿Cómo están, doctores? Buenas noches. ¿Cómo les fue ayer con la grabación? ¿La pudieron ver todos? ¿Sí? ¿Sin problema? Hoy veo personitas que no estuvieron ayer. Por lo general se turnan así, ¿no es cierto? Al otro día. Pero veo que nos pasaron a un salón más pequeño también pensando en eso, que teníamos tremendo potrero de salón. Pero bueno, esperemos a ver. Les iba a decir, hoy precisamente porque tonteé con el salón. No, vamos a empezar un poquito más tarde porque hasta ahora estamos dando el ingreso a los compañeros. Pero por lo general vamos a empezar a las 8:05. ¿Listo? Pues para no perder tiempo, mejor que entre más nos demoremos, más nos demoramos en salir. Ayer me dijeron que si yo iba a trapear acá, imagínense, según eso me demoré en salir. Pero pues esa es la hora en que debemos estar saliendo según la universidad. A las 9:45 estamos saliendo. Pero pues, he ahí el detalle. Esperemos entonces un poquitico que ingresen los compañeros y comenzamos. ¿Todos vieron la clase de ayer? Es decir, o la vieron virtual, o la vieron presencial, o la vieron grabada, pero la vieron opción. Eso es lo importante, porque no nos vamos a devolver más. ¿Hay alguien más que haya venido? O sea, que haya venido a la primera. O sea, que haya venido a la primera hora. No a la primera de ayer, sino a la primera de ahorita. Para saber si cerramos la puerta. ¿No me escuchas? Uy, Juan madre, ¿no me están oyendo? ¿Me están oyendo en casa? Sí, doctora, fuerte, Sí, claro. señora. Claro que sí, doctora. Claro, sí. Entonces, es asunto del tapabocas, que no me están oyendo. Espera, es que está Escuché más fuerte y cerrado claro, doctora. para arriesgarme a quitarme el tapabocas. Está más pequeñito. Pues vamos a ver cómo nos va y si no, pues entonces me lo quito, ¿listo? No confiemos en que no. Me siento tiesa, pero no tengo bolsillo, entonces tengo que acá el control. Por favor, iniciamos lista por cualquiera de ustedes, si quieres por este lado. Empezamos una cita para pasar la lista presencial del día de hoy. Buenas noches a todos los que están en casa. Bienvenidos. Hola, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas Haces noches. un favor, inicia el video acá porque si no, no es lo que vamos a hacer. Listo. Buenas noches, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a clase. Ok, aquí tenemos más cerquita, parece. Ayer estaba viendo que se les dificultaba ver el tablero, o sea, en la grabación vi como tal que se dificultaba ver el tablero. Acá ahora tenemos el problema de que la cámara está más pegada al tablero, pero tiene muy mal enfoque y a mí me van a tocar esa cosa que se caiga algo, se desbarate ya, entonces no sé. Voy a tratar de escribir lo más grande que pueda para que no tengamos inconvenientes. ¿Listo? Y Anita me diga si se ve o no se ve. Claro que sí, señor. Escribiendo, ¿listo? Entonces, Sí, señora. empezamos el recorrido del derecho constitucional colombiano, haciendo una especie de repaso de lo que necesitamos saber desde el derecho constitucional general. ¿Listo? ¿Me estás oyendo? Están más lejitos, entonces. Desde el derecho constitucional general. Y entonces recordamos las diferencias entre ius positivismo y ius naturalismo. Recordamos la pirámide de Kelsen y por qué la pirámide de Kelsen se aplica para ius positivistas o naciones ius positivistas como Colombia y por qué razón en esos países se habla de supremacía constitucional, es decir, donde la Constitución está como fuente principal de la jerarquización normativa dentro de la pirámide de Kelsen. ¿Listo? Esos palabras más, palabras menos lo que vimos ayer. Pero entonces vimos también que existe la posibilidad de que por encima de la Constitución lleguen a haber otras normas, que se llama el bloque de constitucionalidad. Y veíamos que había bloque de constitucional en sentido concreto y en sentido extenso, o en sentido lato y en sentido estricto, ¿no? Estricto y lato. Y ahí quedamos. Hicimos un ejercicio para ver si lográbamos diferenciar un poco cómo era posible que una norma entrara al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y cómo entraba en sentido lato. Creo que hasta ahí quedamos, vimos alguna diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
para que nos quedara un poquito más claro la situación de cómo entran los tratados internacionales a ser parte del bloque de constitucionalidad como tal. Les cuento que me estoy ahogando. Porque estoy levantando más la voz, ya que hay menos acústica. Aldemar, ¿nos puedes ayudar con el micrófono que te está haciendo interferencia? Ya. Un poquito para que circule el aire, ¿listo? Ok, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de una situación un poquito distinta. Nosotros ayer hablábamos desde el artículo 4 constitucional, en donde nos hablan de la supremacía constitucional. No puede haber nada por encima de la Constitución. Dianita, ¿están viendo allá? ¿O brilla el tablero? Ahí se ve, ¿No se profe. ve? ¿No se ve? Ahí, Sí, señora, ahí sí se ve ve. bien. Yo Pues no sí, veo más nada, abajo. profe. Yo la Más verdad no abajo. veo nada. No, qué caro. Un Sí, es que poquitico más tengo que abajito. escribir mucho más abajo. ¿Dónde? Eso te iba a decir, ¿dónde escribiste constitucional? Si quieres empiezas ahí, porque la de supremacía no alcanzaba. Ahí, Igual genial, porque yo soy súper bajita, entonces mejor. Entre más abajo, mejor. ahí yo veo bien. No sé. Sí, está perfecto. Supremacía constitucional. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de un artículo del que algunos de ustedes hablaron ayer, durante el ejercicio que estábamos haciendo. Y es el artículo 93 de la Constitución. ¿Listo? Una voz cantora que me ayude con la lectura del 93, por favor. De la Constitución, sí. Gracias. Dale, dale, mujer. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalecen en el orden interno los derechos y deberes consagrados en esta Carta. Se interpreta de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos certificados por Colombia. Ok. Ahí tenemos un problema de puntuación, ¿vale? Vamos a revisar de nuevo la lectura porque en la forma que leíste están cortadas las ideas. Entonces vamos a volver a leerlo. ¿Me ayudas, por favor? ¿La leemos, profe? Ya, dame un segundito aquí mientras tanto. Vamos siguiendo la lectura ya en casita. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que conocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y los deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. Inciso final adicional. Acto legislativo 02 de 2001. Artículo 1. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido. La admisión de un tratamiento de diferentes materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regular. Listo. ¿Alguien tiene algo diferente en casa que diga ese artículo? ¿O está igualito como lo leyó la compañera? Lo que es que así no escuchábamos lo que ella leía. ¿No lo Es que casi no se escuchamos? Vamos a escuchó. leer. Por favor. Van a seguir ustedes la lectura ya en casa a ver si hay algo diferente. Sí, Artículo 93, bloque de constitucionalidad. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Inciso final, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001, artículo 1. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto de las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en ella. ¿Algo diferente? ¿Está igualitico? Listo. Sí, señora. ¿Qué vamos a hacer? Como gracias a Dios tenemos la tecnología a nuestra disposición y este truco les tiene que servir a ustedes de aquí para arriba para todas las materias. Ya sean virtuales o sean presenciales, ustedes cuentan con datos, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Si alguno no puede comprar la Constitución o el código actualizado, además porque cuando estemos viendo penal se van a dar cuenta que no hay dinero por invertido con un código penal, porque lo renuevan cada rato, lo están cambiando y entonces toca, siempre está desactualizado. Entonces les voy a enseñar a mantener sus normas actualizadas gracias a Google. Entonces, en este momento no lo puedo hacer porque no tengo el computador a la mano y además si lo hago cierro la vista para los compañeros y sería inútil para ellos que lo haga. Lo verían ustedes aquí, pero no allá. Vamos a hacer algo juntos. Este es un pequeño paréntesis para analizar este artículo. ¿Listo? Desde donde ustedes tengan allá en casa o ustedes acá van a sacar lo que tengan datos, que tengan buscador de Google y van a escribir lo siguiente. Constitución Política de Colombia, consulta de la norma. ¿Listo? Constitución Política de Colombia, consulta de la norma. Si después están en otra materia, pues van a buscar el número del código, que es la ley que corresponde a cada código, y buscan consulta de la norma. Entonces, por ejemplo, cuando estén en penal, van a buscar ley 599 de 2000, consulta de la norma. Si están en procedimiento, ley 906, consulta de la norma. Y así sucesivamente, ¿listo? Cuando le dan buscar, les arroja varias búsquedas, ¿no es cierto? Varios resultados. Van a darle clic en el que diga Secretaría del Senado. En ese y no en otro. ¿Listo? ¿Vamos todos ok? ¿En casa también? Listo. Sí, profe. Por favor, le ingreso a Nicolás Romero. Sí, profe. Listo. ¿Por qué razón vamos a entrar en ese y no en otro? ¿Quiénes piden las leyes? El Senado, ¿no es cierto? Bueno, realmente es el Congreso. El Congreso de la República. Pues no hay norma más actualizada que la de la relatoría del Congreso. Entonces ahí vamos a tener todas las normas actualizadas. Ahí, palabras más, palabras menos, en la parte de arriba van a encontrar como una maquinita en donde ustedes le dan clic y sale un menú desplegable con todos los artículos, ¿no es cierto? ¿Sí la encontraron? En la parte de arriba aparece una impresora, Sí. es un menú desplegable y salen todos los artículos de la Constitución. Van a ubicar el que estamos viendo, artículo 93. ¿Listo? Artículo 93, no trajiste datos. Ah, lo tienes cargando, ok, Ina Rocha. Artículo 93 de la Constitución. ¿Encontraste, mujer? No. Listo, entonces acá, mira, Secretaría del Senado. Ahí, míralo acá, arribita. ¿Lo ves? Artículo. Ahí le das clic y buscas el número que corresponde. En este caso es el 93. Listo. Y ahí está. ¿Listo? Sí. Acá. Constitución Política, Normativa, Secretaría del Senado. Acá, le das clic. Mañana, de todas maneras, como estamos virtual, se lo muestro a todos otra vez allá desde casa para que no se me vayan a perder. Cosa que siempre contemos con la norma actualizada y no tengamos problemas
de estarlo uno buscando. Entonces, ¿viste ahí donde despliegue el menú? Acá, artículo 93, y ahí está el 93. ¿Listo? ¿Todos en casa lo encontraron, doctores? ¿Alguien tiene problema? Señor. Listo. Listo, voy a mirar aquí a ver qué pasó. Listo, doctora. Constitución Política de Colombia, consulta de la norma. Listo. ¿Estás buscando en Google? No, estoy buscando en Petal. Huawei no tiene Google. No. Sí. Tienes que buscar la que diga Secretaría del Senado. Si no buscas. No, es que no está ahora encuentra. Tienes que darle por Google. Por Google como tal aparece. ¿Listo? No importa qué navegador tengan, desde que tengan instalado Google. ¿Listo? O sea, no importa si es Chrome, si es Mozilla, si es Internet Explorer, no sé si sea porque ya todavía existe, pero bueno. El que sea, desde que tengan Google, buscan así y van a encontrar todas las normas actualizadas. Ahorita estamos en el artículo 93 de la Constitución, ¿no es cierto? Estamos todos ubicados ahí. Vamos a hacer aquí al lado del doctor para que estemos todos de acuerdo. ¿Okay? Y ahí van a encontrar el título como tal, lo que dice el artículo, y van a encontrar algo que dice, incisos 3 y 4 adicionados por el acto legislativo número 2 de 2001. ¿Ves? Sí. Y dice, el nuevo texto es el siguiente. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la admisión de un tratamiento diferente. Hasta ahí está igualito. ¿Qué pasa si ustedes quieren saber cómo estaba la norma antes? Entran a la parte de abajo donde dice notas de vigencia. ¿Listo? Y en notas de vigencia les va a mostrar a ustedes cómo estaba el artículo antes. Entonces le dice, mire, el inciso 3 y 4 fueron adicionados por el acto legislativo. Es decir, que antes del 2001, los incisos que leímos ahorita no existían, como creo que están en tu constitución, ¿no es cierto? Sí. Que no leíste lo de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Eso lo vamos a hacer con todas las normas para que ustedes aprendan a interpretar la norma dependiendo de los hechos del caso. Es muy importante que ustedes como abogados tengan pendientes las fechas de los hechos para saber cuál es la norma aplicable al caso. Entonces, ayer hablábamos de delitos de lesa humanidad, ¿recuerdan? Dijimos que los delitos de lesa humanidad están completados en el Estatuto de Roma de 1998, ¿no es cierto? Que fueron creados a través del Estatuto de Roma de 1998 por la ONU, pero que fueron la Corte Penal Internacional como tal, que fue creada también con el Estatuto de Roma, entró a regir en Colombia en el año 2002, entre comillas, pero realmente fue en el año 2010. De eso hablábamos ayer. ¿Hasta ahí? Ok. En los delitos de lesa humanidad es importante tener en cuenta que no se pueden juzgar delitos de lesa humanidad antes de que la ley existiera. ¿Listo? ¿Cuándo mataron a Jaime Garzón? 1999. ¿Listo? ¿Se puede hablar de un crimen de lesa humanidad en 1999 teniendo en cuenta que el Estatuto de Roma es de 1998? Sí, ¿no es cierto? Sí. Pensemos. Genocidio de la UP, del que hablábamos ayer, se dio en la década de los 80. ¿Podemos aplicarle a las personas que mataron a los militantes de la UP los crímenes de lesa humanidad? No, profe. Porque no estaban vigentes en Colombia. Empezaron desde 1998. Entonces tendremos que ver la norma cómo estaba para ese momento. Por eso es que ahora es tan importante contar con estas herramientas. En la época de uno, cuando le tocaba ir a comer libro a la biblioteca del Senado, pues le tocaba a uno ponerse a copiar una y otra norma para buscar cómo estaba antes. Entonces los abogados de antes somos los que tenemos toda la colección de libros. Mamá me decía, ¿usted para qué tiene todo el mismo libro siempre? Yo, porque cada año va cambiando. Y como soy penalista, entonces tengo solo códigos penales de cada año y de cada mes. ¿Listo? Pero ustedes ahora cuentan con Google que en menos de un minuto les entrega todo. Entonces, aprovechen la tecnología. Además, porque estas herramientas son muy útiles cuando ustedes están en audiencias.
Ese cuento de que a uno le esconden el código y que se lo tienen que aprender es mentira. A uno solo le esconden los códigos en exámenes. De resto, todo el mundo tiene el código a la mano y la Constitución a la mano para buscar jurisprudencia, para buscar lo que necesitan. Entonces, cosas como estas se las voy a ir enseñando porque les facilitan mucho el trabajo a ustedes y a mí y no son herramientas que nos sirven para toda la vida. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el artículo 93 está con las modificaciones que nos hablan de la Corte Penal Internacional. ¿Listo? Por ejemplo, el tuyo está desactualizado, pero no te pongas a comprar Constitución. Ya sabes que tienes ahí, cargas la Constitución siempre ahí en tu celular cuando lo necesites desde que tengas datos. Ahora, ¿qué ocurre? El artículo 4 nos habla de la supremacía constitucional. El artículo 93 nos habla de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, chocan las dos. O hay supremacía constitucional o hay supremacía de los tratados internacionales. Pareciera que hay un choque dentro de la Constitución, ¿no es cierto? O sea, al fin, ¿quién es el supremo acá? Y volvemos a lo que veíamos ayer. Si son iguales, o sea, si no entran en contravía, están iguales. ¿Qué está diciendo ese artículo? Dice, todas las normas, todo lo que dice la Constitución y todas las normas derivadas de la Constitución, es decir, todas las normas de todo el país, deben aplicarse e interpretarse de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos. Si se interpretan de acuerdo a ella y a la Constitución, todo está bien. Pero si la Constitución entra en contrariedad con los derechos humanos, entonces ignore la Constitución y dé prevalencia a los tratados internacionales de derechos humanos. Ayer hablábamos de algunos de los derechos humanos y hablábamos de los que nacen contigo, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado de la propiedad intelectual? ¿Han escuchado alguna vez ese término, propiedad intelectual? Sí. Sí, profe. Sí, señor. ¿A qué se Sí. refiere la propiedad intelectual, doctor Miguel Castañeda? La propiedad intelectual es, por ejemplo, las personas que escriben libros, los que hacen algún tipo de descubrimiento. Son, digamos, conocimientos que la persona ha generado y a eso es a lo que se refiere la propiedad intelectual. Listo. Sí, doctor Miguel, pero es mucho más que eso. La propiedad intelectual es la capacidad de inventar del ser humano, de imaginar, de crear. Entonces uno dice, yo jamás me he inventado nada, excepto la manera de llegar todos los días más tarde al trabajo. Bien por ti. Pero todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear algo. Tú tienes un talento especial para algo. Y solo tú lo haces así. Después de que todo el mundo haga caldo en la casa y todo el mundo lo sepa hacer, pero no le queda como te queda a ti. Porque tú creaste algo especial para hacer el caldo en la casa de esa manera. La capacidad de crear, de inventar. ¿Ustedes creen que eso es un derecho humano? ¿Sí o no? Sí, doctora. Y entonces hace parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Sí o no? ¿Muy rápido? ¿Más despacito? ¿Rebobinamos? Existe una organización internacional que se llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Las siglas son OMPI. OMPI. ¿Listo? OMPI. OMPI. Ellos sacan normativas internacionales que se llaman los acuerdos de la OMPI, en donde regulan materias de propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos rangos, que es los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor se refieren a normas de carácter, a obras de carácter artístico, fonográfico, discográfico, libros, novelas, obras de arte, todo eso está por derechos de autor. ¿Listo? Y la propiedad industrial, que se refiere a las llamadas patentes, que si son inventos como tal para hacer alguna cosa o procedimientos o lo que sea. ¿Listo? Esos dos están dentro de la propiedad intelectual porque regulan la inventiva del ser humano. Si ya llegamos a un acuerdo y dijimos, ok, la capacidad del ser humano de inventar
es un derecho humano, ustedes lo dijeron. Si es un derecho humano, ¿hace parte del bloque de constitucionalidad? ¿Todo lo que diga la OMPI hace parte del bloque de constitucionalidad, sí o no? Yo creería que no, doctora. No, doctora. ¿No? ¿Sí? No, doctora. Yo creo que no, porque pues tenemos claro que el bloque de constitucionalidad está, digamos, basado en la regulación de los delitos de lesa humanidad. Doctor Omar, su merced estuvo ayer súper pendiente en clase, pero algo me copió mal. Porque el bloque de constitucionalidad no tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Tiene que ver con ¿qué? Con tratados internacionales ratificados por Colombia y que en sentido estricto se refieren, perdón, en sentido lato se refieren a todos los tratados que reconocen derechos humanos o regulan los derechos humanos. Esos son los que entran automáticamente al bloque de constitucionalidad sin necesidad de ratificación. No quiere decir que no sean ratificados. Sí lo ratifican. Pero aún sin ratificarse se pueden aplicar en el país porque son de derechos humanos. ¿Listo? Y los otros son tratados internacionales que no tienen que ver con derechos humanos. ¿Listo? Que eso sí no toca ratificarlos para que apliquen en el país. Volvemos al cuento. Si la capacidad de inventar del ser humano es un derecho humano que nace con el hombre, que nace con el humano, por el solo hecho de ser humano, ¿hace parte del bloque de constitucionalidad? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí. Ah, entonces De sí, ese ¿no es orden, cierto? sí. Claro. Y hace parte del bloque de constitucionalidad en el sentido concreto o en extenso. Concreto. Concreto, entra automático. Entra, no necesita ser ratificado para aplicarlo en Colombia. ¿Listo? El Estado no se puede excusar en que no lo ha ratificado y que por eso no le da aplicación. Porque mismo el artículo 93 nos dice, tiene que ser interpretado por todos los tratados y acuerdos internacionales que regulen derechos humanos, que los reconozcan o eviten sublimitantes. Igual los que se refieren al derecho del trabajo. Todo lo que expida la OIT automáticamente entra a ser parte de la legislación nacional. ¿Por qué? Por bloque de constitucionalidad, porque el derecho al trabajo es un derecho humano. ¿Listo? ¿Van entendiendo un poquito o se perdieron? ¿Todos claros acá? ¿Claros en la casa? Bien, bien, doctora. Sí, señor. Sí, doctora. Sí, profe. Listo, pues. Ahora, vamos entonces a volver a la pirámide de Kelsen para que recuerden algunas cosas que necesitamos saber antes de adentrarnos como tal en la historia del constitucionalismo colombiano. Hoy sí tengo borrador. Señora, dotación de mi bolsillo. Sí. Ok. Ayer hablábamos de la pirámide, que ya saben que puede estar invertida. Dijimos que aquí estaba la Constitución. ¿Están viendo allá, Diana? ¿Está muy arriba? ¿Muy chiquito? Ahí está bien. No, ahí No, está está bien, perfecto. profe. No, Ahí, perfecto. profe, está bien. Okay. Voy a colocar un poquito más grande. Constitución, ustedes saben que aquí está la nube voladora del bloque de constitucionalidad, que puede estar aquí o puede estar acá, dependiendo de. Tenemos la ley, los decretos, que son decretos ley o con fuerza de ley. ¿Acuerdos? Entonces me comí una. Acuerdos. Ordenanzas. Resoluciones. Circulares. Y ahí para abajo todo lo que... ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a leer otra norma de la Constitución, pero lo vamos a hacer utilizando
lo que les acabo de enseñar sobre la búsqueda en Google. ¿Listo? Mira, quiero hacer una vainita para confirmar. No me acuerdo ya del artículo. ¿Me olvidó? No, se me olvidó el número del artículo. No, este es del Código Civil. ¿Te acuerdas de las fuentes del artículo de fuentes de interpretación del derecho? No me acuerdo cuál es. ¿Me olvidó? Me olvidó la norma, hombre. ¿Creen que no me acuerdo? Eso pasa cuando a uno lo ataca el Alzheimer. 230, gracias. 230 de la Constitución, gracias. Doctor. ¿Lo tienes a la mano? Por favor, artículo 230. Admitir todos, por favor. 230 de la Constitución. ¿Listo? Vamos a empezar a comparar la pirámide con lo que dice el artículo 230. ¿La tienes? Ok. ¿Quién la tiene ya en casita? Listo, artículo 230. Gracias. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Jurisprudencia, equidad, ley, equidad, jurisprudencia, la doctrina. Principios generales del derecho y la doctrina. Listo. Vamos a comparar la pirámide de Kelsen con el artículo 230 de la Constitución. ¿Recuerdan sus clases de introducción al derecho cuando les hablaban de las fuentes del derecho? Y les decían toda esta vaina. Les decían que las fuentes del derecho eran la ley, la costumbre, la Constitución, no sé qué. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ayer hablamos un poquito de eso cuando hablamos de justnaturalismo y positivismo. Dijimos, en el justnaturalismo, la fuente principal del derecho es la costumbre. Y en el positivismo es la ley. Volvamos ahora al artículo 230. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. De la ley. Pregunta. ¿En todo el 230 se nombra la Constitución? ¿Lo nombran, sí o no? No. No nombran la Constitución. ¿Nos hablan del bloque de constitucionalidad? No, es un término muy acuñado. ¿Nos hablan de tratados internacionales? Es decir, que el artículo 230 está ignorando la Constitución y los tratados internacionales como fuentes del derecho. ¿Será? Analicemos lo que dice Kelsen. Pirámide kelsiana colombiana. Supremacía de la Constitución con nuestro querido bloque de constitucionalidad por acá volando. Y luego está la ley. Esta ley es esta ley. ¿Será? No, porque dice el imperio de la ley, el imperio de la ley, la Constitución, y obviamente estábamos hablando de que era la Constitución. ¿El imperio de la ley es la Constitución nada más? No, no solo la Constitución, porque tenemos. Doctora, es que se sobreentiende que la ley está basada en lo que diga la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Entonces, se sobreentiende que la ley ya viene basada en eso que está más arriba que la ley, que la Constitución y el bloque. Hombre, se sobreentiende, doctora. Porque la Constitución es norma de norma. No. Ayer hubo un revuelo en todo el país
Porque la Corte Constitucional se pronunció sobre el aborto. Despenalización. Qué titular tan maluco, porque sí sigue penalizada. Despenalización del aborto. Pregunta. Si hablan de despenalización, ¿están hablando de qué código? ¿De la El Código Constitución? Penal. Del Código Penal. Del Del Código Código Penal. Penal. Ujú. Y entonces, doctor Germán, creo que fue. Doctor Germán, si se sobreentiende que el imperio de la ley es la ley y la Constitución, ¿qué tiene que ver el Código Penal con eso? ¿Por qué la Corte Constitucional se metió con el Código Penal? ¿Qué quiere decir la ley? ¿Qué quiere decir este término ley en el artículo 230? ¿La Constitución y el bloque? ¿Solo la Constitución? ¿Solo el bloque? ¿Qué? ¿Qué es la ley? En el artículo 230. ¿Qué es? Y lo peor es que ya les di la respuesta hoy 3 veces y ayer 2. ¿Qué es la No ley? sería como el conjunto de las normas jurídicas en general, o sea, todos los códigos que nos regulan, constitución, códigos penales de comercio, de trabajo, civil, todos, o sea, el conjunto general de normas. Sí, señora. Pero algo más. ¿Es la ley qué? ¿La ley qué? ¿Escrita? Eso, Dianita, muy bien. Carita feliz para ti. Sí, señora. Es toda la ley positivizada, toda la ley escrita. Eso quiere decir que incluye toda la pirámide. Este término ley de aquí no es la ley de acá. Es toda la pirámide, toda completa. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. ¿De la ley qué? De la ley positiva. De todo lo que exista en el país de ordenamiento interno. Constitucional, constitución, bloque de constitucionalidad, leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, resoluciones, circulares, todo. Todo. ¿Listo? Están sometidos a todo. Cuando la gente piensa que la ley del 230 se refiere a la ley del segundo nivel de la pirámide de Kelsen, está limitada. Está ignorando un sistema jurídico completo. Es todo el sistema jurídico del país. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué la Corte se pronunció ayer sobre una norma del Código Penal? Porque la Corte es la guardiana de la Constitución. Y como guardiana de la Constitución, tiene que eliminar cualquier norma que entre en contraria con la Constitución. Cualquiera. No importa de qué materia sea. Porque hay supremacía constitucional. Y entonces, si a ella le dicen, oiga, mire, yo como ciudadano, yo como conglomerado, que fue lo que hicieron estas personas que denunciaron, que demandaron la norma. Como conglomerado consideramos que esta norma es inconstitucional. Hay una norma que está dañando el sistema porque está en tan contravía de la Constitución. ¿Cuál? El Código Penal colombiano en el artículo 122. Aborto. ¿Por qué lo considera usted que está rompiendo la Constitución? ¿En qué atenta contra la Constitución? En esto. Todavía, ojo, yo estoy aquí palabreando, ¿no? Porque la Corte no ha sacado su comunicado de prensa oficial y mucho menos la sentencia sobre las razones por las cuales tomó la decisión que tomó. ¿Listo? Solo sabemos que la tomó. Y la declaró condicionalmente exequible, es decir, ni siquiera la excluyó del ordenamiento jurídico, sino dijo, ojo, la voy a dejar viva, pero, ojo, tiene unas visiones que tienen que entender todos los jueces del país. ¿Listo? Antes de aplicar esta norma. Dijo cómo se debe interpretar la norma y cómo se debe aplicar de ahora en adelante. Por esa razón fue que la Corte terminó pronunciándose ayer sobre una norma del Código Penal. Entonces vean que es un sistema jurídico completo, completico. Ustedes tal vez no recuerdan eso, porque ustedes ustedes están en tercero, ustedes están bajo, ¿cómo se llama esa vaina inmunda? El Código General del Proceso. Lo siento, es que yo sí civil, eso lo entiendo, pero Código General del Proceso, ¿no? Pero inicialmente el Código Civil colombiano, que ustedes saben que fue
copiado del código chileno por Andrés Bello, ¿no? Y a su vez el código chileno fue copiado del código napoleónico de Francia. Y el código napoleónico fue copiado del código justiniano. Y el código justiniano es una recopilación de la ley de las 12 tablas. O sea, a ver, y en eso somos originales. Como la copia. Ese código decía, las mujeres mayores de 12 y los hombres mayores de 14 se pueden casar. Pueden contraer y celebrar el contrato del matrimonio. El contrato del matrimonio tiene como fin que un hombre y una mujer se unan con el fin de procrear, hacer una vida juntos y formar una familia. Decía el Código Civil colombiano. Y el Código Penal decía acceso carnal con menor de 14 años. Dos normas de un mismo ordenamiento jurídico diciendo cosas distintas. ¿Cómo es posible que la niña de 12 se pueda casar para tener relaciones sexuales, pero penalizamos a los que tengan sexo con niños menores de 14? Ay, ¿cómo así? Y eso existió por mucho tiempo. Hasta que le llevaron eso a la Corte Constitucional. Le dijeron, mire, hay normas que están en contravía dentro del ordenamiento jurídico que debe ser armónico. O sea, no puede haber una norma que prohíba y otra que permita a la vez en un mismo ordenamiento. O no, o sí. Y tuvieron que modificar el Código Civil. ¿Ves? Porque venía copiado, mira de dónde. Además, porque ustedes recordarán que en el derecho romano era permitido tener relaciones sexuales con menores. Lo que era penalizado era tener relaciones sexuales con menores de 7 años. Pero de 7 años por arriba, hágale. Entonces toda esa copia vino aquí y cayó en un país del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí estuvo vivo por cientos de años. Y nadie hizo nada. Entonces miren que la Constitución, la Corte Constitucional, como suprema guardiana de la Constitución, tiene un poder especial. Y es que puede meterse a regular todo el derecho, todo el sistema. Por eso es que ustedes han escuchado choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional está legislando. No está legislando, está haciendo lo que el legislador no quiere hacer. Entonces le toca a ella, por vía de constitucionalidad, de control de constitucionalidad, hacer lo que el legislador no quiere. ¿Listo? Ahora, ya que sabemos que el término ley del 230 abarca todo esto, los jueces en sus providencias, es decir, en sus decisiones, los jueces y todo funcionario público está sometido al imperio de la ley. ¿Listo? Y la ley es la fuente principal del derecho en el sistema positivista y obviamente en el sistema colombiano. Hasta ahí no hay nada diferente. Y nos dice, la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales son fuentes auxiliares de interpretación, es decir, eso no es obligatorio, lo único que obliga es la ley. Pura paja. Nosotros hemos oído durante 3 semestres, ustedes, que Colombia, bueno, y que en general somos positivistas. Y que nosotros somos positivistas y que los naturalistas están allá y nosotros estamos acá. Eso no es verdad. Así como hubo mestizaje entre razas, hay mestizaje de familias jurídicas. Y ya ninguna familia es pura. Entonces, ¿en Estados Unidos existen leyes por escrito? Obvio que sí. Obvio que sí. Pero si ellos son naturalistas, ellos creen es en la costumbre, pero ya tienen normas escritas. De hecho, su constitución es una de las más antiguas del mundo, una de las más cortas del mundo, una de las menos reformadas en el mundo, pero está por escrito. En Colombia, ¿ustedes han escuchado a los abogados pidiéndole a los jueces que apliquen la jurisprudencia? No. No, eso es mentira. ¿Y qué pasó ayer? ¿No es una jurisprudencia? Y no está todo el mundo diciendo, ay, por Dios,
¿Qué vamos a hacer? Si eso no es obligatorio, entonces ¿para qué se echan 50 camándulas y de todo? ¿Para qué? Claro que la jurisprudencia es obligatoria. Claro que lo es. Como vienen ahora, digamos, esta constitución tiene como Pero no todas las jurisprudencias son obligatorias. Solamente el llamado precedente judicial. Que eso no es del jus natural, del jus positivismo, es del jus naturalismo, en donde cada juez crea un precedente. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de eso? En Estados Unidos cada juez crea un precedente, es como si cada juez creara una norma. Imagínense, cada juez tener ese poder. Acá lo estamos haciendo. Somos lentos, muy lentos, pero lo estamos haciendo. Y ya reconocemos el precedente. Profe, ¿y yo cómo hago para saber cuál sentencia es obligatoria y cuál no? Lo van a aprender hoy. De la misma manera que van a aprender a leer sentencias de 1000 hojas en 5 minutos. ¿Listo? Profe, eso es imposible. Se puede. ¿Listo? ¿O ustedes qué creen que los abogados no sabemos todas las jurisprudencias? ¿No? ¿Y a qué horas? ¿Estás en oralidad? Mira, ha pasado, tú estás sentado acá y vienes armado hasta los dientes en tu caso. Y llega la contraparte y dice, su señoría, yo pido que apliquen el precedente de la sentencia T, no sé qué, y tú. Profe, un momentico, no, usted no había hecho esa sentencia. No. Y le corren traslado inmediato. Pronúnciese, y uno. Para eso está el maestro Google. Buscan la sentencia, la leen, la descargan, 1000 hojas. ¡Uy! Y me van a correr traslado ya, ¿qué hago? Ya le voy a explicar qué hacer. ¿Listo? A ver si por fin empezamos Constitución. Porque no hemos empezado. Apenas la hemos balbuceado. Borro esto de acá, las otras fuentes. Entonces vamos ahora con la jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Quiénes producen jurisprudencia en Colombia? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Es todas las sentencias? ¿Son todas las sentencias, todos los autos que salen de cada juez del país? No, ¿Eso es solo las que jurisprudencia? emiten las altas cortes. Okay. La jurisprudencia sí es todo lo que dicen los jueces, así sea el más chiquito del pueblo. Eso es. Pero otra cosa es, ¿qué es el precedente? O sea, ¿qué jurisprudencia tiene la facultad de crear precedente? ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, la jurisprudencia es la colección de sentencias y autos proferidos por un juez en determinada materia. Como ustedes ya vieron administrativos, no nos vamos a poner a analizar las ramas del poder público, ni la forma como actúan las figuras de desconcentración, delegación, etcétera, y etcétera, porque ustedes ya están mamados de eso. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en la rama que nos interesa. ¿En cuál de las ramas se produce la jurisprudencia? ¿Ejecutiva, judicial o legislativa? Legislativa. En la judicial. Judicial. En estos momentos es que yo agradezco que no estén todos presencial, porque cuando tengo tacones y escucho legislativa me dan ganas de quitármelos y darles. ¿Cuál legislativa? Por Dios. ¿Cuál ejecutiva? ¿De qué se encarga la rama ejecutiva? De ejecutar, no. De administrar los recursos públicos, de gobernar el país. ¿De qué se encarga la rama legislativa? De legislar, de crear las normas. Ojo, pero de crear todas las normas excepto la principal. Esa no la tocan ellos. El legislativo no puede tocar la Constitución, excepto por un acto legislativo. ¿Quién crea la Constitución? ¿Ustedes han escuchado de quién es el constituyente primario? Exacto, sin miedo, doctor. ¿Quién es el constituyente primario? El pueblo. El pueblo. ¿Y el secundario?
Dígame que el Congreso, y empiezo a quitarme el zapato. ¿Quién es el constituyente secundario? La Asamblea Nacional Constituyente es el constituyente secundario. El pueblo se reúne y no saca una burra de un pantano. Para eso eligen a alguien que sea capaz de crear una constitución, como hicimos en 1991, que elegimos una Asamblea Nacional Constituyente, les dimos un tiempo y un trabajo fijo y les dijimos, tienen tanto tiempo para crear una nueva constitución. Y la Asamblea Nacional Constituyente cumplió. Y dijeron, por mandato del pueblo de Colombia, proferimos esta constitución. O sea, hay un jefe, es el pueblo constituyente primario, y nos encargaron de hacer una constitución. Somos el constituyente secundario. Y ahí se acaban los constituyentes. Entonces, vean que el Congreso jamás interviene en la creación de una constitución. Nunca. Nunca. No puede. Pero si el Congreso también es elegido por el pueblo, sí, pero no para eso. No para eso. ¿Listo? Entonces, volvamos. La jurisprudencia son sentencias y autos proferidos por un juez en determinada materia, constitucional, penal, civil, agraria, laboral, lo que sea. Todo eso es jurisprudencia, la colección de sentencias, de autos, de todo. Pero es diferente cuáles de esas jurisprudencias pueden llegar a ser precedente judicial o precedente jurisprudencial. Dependiendo del tratadista los encuentran así, o judicial o jurisprudencial. No todos los jueces lo pueden hacer. Diferente a como ocurre en Estados Unidos, que todos los jueces del país sientan precedente. Todos lo crean. En Colombia, a pesar de que aceptamos el modelo del precedente y lo aplicamos, es decir, un modelo naturalista lo estamos aplicando en Colombia, somos reservados y decimos, no vamos a dejar que cualquier juececito venga aquí a montar jurisprudencia y nos ordene en todo el país. Solo será precedente jurisprudencial o judicial las decisiones de las altas cortes. Pero no todo lo que dicen las altas cortes. Eso va reduciendo y reduciendo. ¿Cuántas altas cortes hay? 5. 5. 4. Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el que antes se llamaba Consejo Superior de la Judicatura y que ahora se llama, es que esa porquería nunca sirvió para nada, no sé qué, de la ética del abogado y no sé qué, de la Tribunal de Ética y Disciplina y no sé qué cosa se llamaba. Pero antes se llamaba el Consejo Superior de la Judicatura. Son 4 altas cortes. ¿Cuál corte está por encima de las otras? La constitucional. En teoría ninguna. Las 4 son cabeza de la jurisdicción judicial. Es decir, de la rama judicial. Son 4 altas cortes, 4 cabezas de la rama. Diferente a lo que ocurre en la rama legislativa y a lo que ocurre en la rama ejecutiva. En la rama ejecutiva, el presidente es la cabeza de la rama ejecutiva. En la rama legislativa lo es el Congreso con el sistema bicameral que tenemos, es decir, Senado y Cámara de Representantes. Los dos juntos forman el Congreso, que es la gran cabeza del legislativo. Pero en la rama judicial son 4 cabezas, 4 altas cortes. ¿Por qué se dice que en teoría ninguna tiene poder sobre las otras mismas poderosas? Porque a cada una le dieron una misión. La corte no sino la Constitución se la dio. Y le dijo, Corte Constitucional, será la suprema guardiana de la Constitución. En virtud de eso, tendrás la facultad, serás cabeza y cola de tu jurisdicción, es la única, de la jurisdicción constitucional, es cabeza y cola. Tendrás la facultad de declarar qué normas son constitucionales y cuáles no. Y además deberás legislar, deberás revisar todas las decisiones de todos los jueces del país
que se refieran a acciones de tutela. Eso es lo que va a hacer. ¿Quieren que les escriba eso en el tablero? O sea, les hago un diagrama en el tablero para que queden mejor. La verdad es Sí. que extraño el tablero Sí, de ayer. por Sí, eso. profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Ay, pero es que ¿cómo hago? Me toca borrar. Bueno, En una esquinita al lado derecho izquierdo. vamos a abrir aquí un paréntesis si me acuerdan de, aquí, de dónde estamos, porque si no después me pierdo. ¿Listo? Entonces, tenemos... Ay, verdad que no puedo escribir tan alto. porque Profe, ustedes más no- abajito, sí. Es que no Sí, vemos. verdad. Rama judicial. Tiene 4 cabezas. Corte Constitucional. Venga, pongámoslas en otro color para que no se les confunda. Acá. Corte Constitucional. No importa el orden, ¿no? Consejo de Estado. Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo es que se llama ahora? Lo que se llamaba Consejo Superior de la Judicatura. Es que esa porquería ni antes ni ahora sirve para nada, entonces. Se me olvida el nombre. ¿Consejo Superior de la Judicatura? No, así se llamaba antes. ¿Consejo disciplinario o algo así? Comisión Nacional Disciplina Judicial. Eso. Creo que es así, Comisión Nacional. Haces un favor y buscas el nombre actual del Consejo Superior de la Judicatura. Dice es de Comisión disciplina Nacional de Disciplina Judicial. ¿No? Es que se llama así ahora. Insisto, yo asumo que ustedes vieron esto en administrativo, porque en administrativo general ven ordenamiento del país. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? ¿O ya se les olvidó que es diferente? ¿O es lo mismo? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Papi, profe, habíamos sí lo visto también vimos. la JAP. Incluso estaba incluso una corte ¿Llama así? adicional, por eso dijeron 5 cortes. ¿Sí? Gracias. Ojo, la Corte Constitucional es cabeza y cola de su jurisdicción. ¿Por qué? Jurisdicción constitucional, porque ella no tiene ni nadie por encima de ella, ni nadie por debajo de ella. ¿Listo? Esta tiene, o pide 2 clases de sentencias. Bueno, realmente pide 3. Unas que se llaman las sentencias tipo C, como la que salió ayer. Otras que se llaman las tipo T, que se llaman las SU. Sentencias de unificación jurisprudencial. ¿Listo? 3 clases de sentencias expide la Corte Constitucional. Sentencias tipo C, de constitucionalidad, como la que salió ayer, en donde revisa una norma que entra en contravía con la Constitución y decide si sí está en contravía o no. ¿Listo? Sentencias tipo T, que protegen lo que llamamos nosotros derechos humanos, que realmente son derechos fundamentales, bueno, adoptados así y nombrados así en la Constitución Política de Colombia, y que si se llegan a vulnerar tienen un mecanismo de protección inmediata, que es la acción de tutela. ¿Listo? Entonces esas sentencias son las tipo T, de tutela. Y cuando hay problemas con las sentencias tipo T, salen las SU, son sentencias de unificación jurisprudencial. ¿Por qué razón habría problemas con las sentencias tipo T? Porque la única vez que se reúnen todos los magistrados de la Corte a decidir es con la C. De resto no. Con la C. ¿Por qué? Voy a hacer un ejercicio acá. ¿Listo? Perdónenme los que están allá en casa, pero pues aquí me es más fácil con los que están acá. Ustedes saben que en las cortes, que se llaman jueces colegiados, las cortes se llaman, y los tribunales se llaman jueces colegiados. ¿Por qué se llaman jueces colegiados? Porque no deciden solos, sino toman decisiones por mayorías. ¿Mm? Los jueces individuales, por ejemplo, el juez penal del circuito, juez civil del circuito, juez de familia, juez laboral, juez municipal, todos ellos toman decisiones ellos solos. Entonces el juez solito decide. ¿Listo? Todos deciden solitos. Pero lo que pasa es que los tribunales y las altas cortes que conocen de las mismas materias, civiles, penales, laborales, agrarias, todo lo mismo, pero a un nivel más alto,
ellos no toman las decisiones solos, sino por mayoría. Pero no se reúne toda la corte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todos los que están aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 11, perfecto, son impares. Sí, porque es que no pueden ser pares porque puede haber un empate, ¿sí sabían eso, no? Los 11 que están acá en el salón son la Corte Constitucional. Entonces no les vamos a hacer perder su tiempo, honorables magistrados de la Corte Constitucional, que tienen que estar haciendo cosas más importantes como andar en velero, dictando clases que nunca preparan, porque van y les dictan sus monitores y otras cosas. No, mentira, no voy a hablar de eso. Borren eso. En fin. Estos 11 magistrados solo se reúnen a tomar una decisión juntos cuando les están diciendo, ojo, hay una demanda de constitucionalidad. Es decir, alguien está diciendo que hay una norma que entra en contra de la Constitución. Ahí se reúnen los 11. Para la decisión de ayer, que se tomó ayer, se reunieron todos los 11 magistrados. Expusieron el caso, lo estudiaron y tomaron decisión por mayoría. ¿Vamos a despenalizar el aborto a partir de la semana 24? Levanten la mano los que sí. Levanten mano los que no. Y lo que gane la mayoría se hace. No. No, son diferentes. Entonces, como ayer ganó la despenalización del aborto a partir de las 24 semanas, quiere decir que 6 de los magistrados, o sea, no estoy diciendo que sean 11, ¿no? Sino en este caso, suponiendo que sean 11. 6 de los magistrados dijeron, despenalicemos. Sí, la mayoría. 6 dijeron sí. Y los otros 5 se quedaron viendo un chispero. ¿Por qué no? ¿Listo? Ellos perdieron. Si hubiera sido uno más, pues hubieran quedado viendo un chispero los del sí y había ganado el no. ¿Listo? Ahí me arrocho. Y entonces ahí empiezan los asuntos. Entonces están los 6 magistrados, 2, 4, 6. Estos 6. Ellos son los que dijeron sí. Y aquí están de aquí para allá los que dijeron no. Entonces, estos 6 que dijeron sí, pueda que digan sí, pero no por lo que usted dice. ¿Cómo así que sí, pero no? Claro, los 6 van a sacar una sentencia juntos, argumentando las decisiones, los motivos por los cuales decidieron despenalizar el aborto. Entonces puede que la doctora diga, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en la razón de la mayoría. Y como no estoy de acuerdo en la razón de la mayoría, pero estoy de acuerdo en la decisión, es decir, en que sí se despenalice, pero no por esas razones, ella aclara su voto. Una aclaración de voto es, estoy con la mayoría, pero no por las razones de la mayoría. ¿Listo? Y los salvamentos de votos serán todos ellos. Los que dijeron, no. Yo salvo mi voto, no estoy de acuerdo en esa vaina. Y yo estoy de acuerdo por esto y esto y esto. ¿Cuál decisión o cuáles de las decisiones o cuáles de los votos son obligatorios para todo el país? ¿Los 6 que sí o los 5 que no? Los 6 que sí. Porque ellos 6 van a conformar una sentencia. Y aunque estos 5 tengan excelentes argumentos, no van a ser obligatorios para el país. Solamente ellos. ¿Hasta ahí me entendieron las sentencias tipo C? ¿En casa Sí, entendieron? Sí, señora. Sí, doctora. En las sentencias tipo T no pasa eso. No llaman a los 11, sino que forman salas de decisión de A3. Entonces cogen estos 3, estos 3, estos 3, y ellas 2, como no tienen con quién, entonces ellas 2. Ya. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay muchas tutelas. Imagínense reuniendo 11 magistrados para que estudien. ¿Cuánto se demoró en las sentencias en promedio? Más de un año para salir. Debatiendo ellos para ponerse de acuerdo. Y son derechos fundamentales, no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué hacen? Cogen a los 3 magistrados y le dicen, tome, mijito, 50 tutelas. Ustedes 3, otra sala de decisión, 50 más, ya sí. ¿Listo? Y ellos revisan las 50 tutelas de un tema que sacaron en el país. Ellos otras, no sé qué es. Entonces, por ejemplo, ellos 3, tienen una acción de tutela en donde una de esas tutelas que no presentan en el país contra una EPS, esas nunca las presentan.
porque la EPS no le quiere prestar un procedimiento o algo a una persona o un medicamento, no le quiere hacer algo. Entonces estos tres dicen, protegemos los derechos fundamentales, efectivamente la EPS tiene que, pero le vamos a permitir que haga un recobro ante el FOSIGA para mantener el equilibrio financiero de la EPS, porque pues si va a estar pagando cosas que no le toca, pues entonces se nos va a desbancar la EPS. Eso dijeron ellos tres. La sala de ellos tres dijo lo mismo. Protegemos el derecho fundamental en un caso diferente. Y la EPS tiene que pagar, pero no le vamos a permitir el recobro. ¿Listo? Tanto ustedes tres como ustedes tres sacan una sentencia tipo T que es obligatorio cumplimiento en el país. Entonces, cuando llega el juez chiquito ante un caso de EPS, dice, bueno, encontré esta sentencia que dice esto, pero esta dice esto. ¿A cuál de las dos le hago caso si las dos son de la Corte Constitucional? Y empiezan los problemas entre los jueces de abajo. Entonces, unos que se van con esta sala y otros que se van con la de acá. Y empiezan los agarrones. Y la Corte dice, uy, la embarramos con C. O sea, la cagamos. ¿Listo? Y entonces dicen, nos toca sacar una sola línea. Y vuelven y reúnen a todos. Vamos a aclarar este lío de una vez por todos, porque mire que estos dicen una cosa, estos dicen otra, se está haciendo un problema allá abajo tenaz. Y entonces sacan una sentencia de unificación jurisprudencial, donde se unen todos y vuelven y eligen por mayoría. ¿Ya? Y así sale una sentencia de unificación jurisprudencial. ¿Hasta ahí ok? ¿Listo? ¿Ok en casa? Listo. Ok, doctora. Sí. Ok. Entonces, Suprema Guardiana de la Constitución saca 3 pesos de sentencia. Consejo de Estado. Ella es un poquito diferente. Suprema Guardiana de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que regula los conflictos entre el Estado y los particulares o entre el Estado y el Estado. No entre el Estado y otro Estado. Entre el Estado y el Estado, sí. Un municipio contra otro municipio. Un departamento contra otro departamento. Y así sucesivamente. Todos hacen parte del mismo país. El Consejo de Estado no es cabeza y cola. Tribunales contenciosos administrativos. Y debajo de ellos tienen a los jueces administrativos que abajo no hay nadie más. Y esa es toda la jurisdicción contenciosa administrativa. Y sacan sentencias normales. Sacan sentencias en donde dicen, por ejemplo, sentencias de reparación directa. No es que este pobre soldado perdió una pierna en el combate y el Estado no está haciendo nada, entonces hay que indemnizar al soldado. Es el soldado en particular contra el Estado. ¿Listo? Ah, no, que por allá en no sé qué pueblo estábamos montando un puente lo más de bonito, que le íbamos a poner el puente del Chirajara y se cayó. Y se murieron como 7 personas ahí. Responsabilidad estatal. Estado y 7 personas, reparación directa. No, que es que a mí me despidieron sin justa causa y yo era funcionaria pública. Derecho laboral, contencioso administrativo. Estado contra un particular, funcionario contra el Estado. Todos están ahí. Electoral, efectivamente. Ah, que es que me robaron las elecciones. Consejo de Estado. Todos están ahí. ¿Listo? Jurisdicción contenciosa administrativa. Corte Suprema de Justicia. Esta es la más sabrosa de todas. Tiene 4 salas de decisión. Sala de casación penal. Sala de casación civil agraria, se llama así. Sala de casación laboral. Y sala de casación de familia. 4 salas de casación. Entonces ella es la cabeza de eso. Si usted quiere saber lo último en Guaracha sobre un tema de familia, vaya a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación de familia. Son lo más guau. No, si usted quiere saber lo último en Guaracha de civil, váyase a la sala de casación de civil. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la llamada jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Ellos manejan esas 4. Debajo de ellos, y en la misma categoría de estos, están los tribunales superiores de distrito judicial, que tienen las mismas salas de decisión. Sala civil, sala penal, sala civil agraria, sala penal, sala laboral y sala de familia. Las 4. Las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las cortes tienen competencia nacional. Los tribunales tienen competencia departamental o distrital.
Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado los que han ido por los lados del búnker de la Fiscalía. Al frente dice Tribunales de Bogotá y Cundinamarca. ¿Por qué? Porque Bogotá es distrito especial. Por eso tiene un tribunal aparte. Pero el resto de Cundinamarca, como es departamento, pues entonces tienen un tribunal para todo el departamento. Lo mismo ocurre en Medellín y en Antioquia. Tribunal de Medellín y está el Tribunal de Antioquia también en Medellín. Tribunal de Barranquilla es del Atlántico. Tribunal de Cartagena es del Bolívar. ¿Listo? Y tienen estos también, estos dos, estos de aquí también. Mayoría. Profe, se te cortó el audio. ¿Están oyendo, chicos, allá? Ahí Ahora sí, profe. Ahora sí. Que me Espera, asusta tengo una que pregunta. se descargue porque morimos. ¿Listo? Ok. Debajo de los tribunales superiores de distrito judicial están los jueces con categoría de circuito. Y debajo de los jueces de circuito, los jueces municipales. Los jueces con categoría de circuito ya se dividen la especialidad. Entonces hay juez civil del circuito, juez penal del circuito, juez laboral, que siempre será del circuito, y juez de familia del circuito. Y abajo los municipales que también se dividen así, excepto el juez promiscuo municipal, que conoce de todo, civil, penal, laboral y familia. Uy, pobrecito. Sí, el juez de pequeñas, pero es que hay de pequeñas causas laborales, de pequeñas causas civiles y de pequeñas causas penales. Entonces están divididos, pero ellos tienen categoría municipal. ¿Listo? En los jueces categoría municipal. ¿Listo? Ahora. Profe, ¿me repites cómo es que se llama el juez que sabe de todo? ¿Juez qué? El que es promiscuo. Gracias. Yo quiero ser de esos, profe. Yo quiero ser juez promiscuo. No, ojo, los jueces promiscuos municipales no es porque vivan correteando a las muchachas del pueblo, ni nada de eso. Es porque como el pueblo es tan pequeño, no se justifica nombrar un juez para cada especialidad. Entonces nombran uno por todas y ese juez la pasa buenísimo. Ese juez sí es juez. Ojo, ¿por qué? Porque es el juez que todo el mundo reconoce en el pueblo. Es que el señor juez se la pasa de finca en finca, le pagan con gallina, todos los fines de semana está en un asado diferente, es jurado del reinado de belleza del pueblo. Mejor dicho, es el juez. Usted es juez aquí en Bogotá, puede estar votando Transmilenio y le da igual porque nadie sabe nada de usted. ¿Listo? Ok. Ahora, Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Cuenta la leyenda que esta porquería sirve para algo, pero no es verdad. Otra vez se fue el audio. ¿Me No, oyen? pues no te escuchamos. Sí, profe. Entonces, ¿qué será? Es que es cada vez que te arrimas al tablero, como que es el O al cable. televisor, como si el televisor le Yo hiciera creo. transferencia. Recargarse al tablero. Ok, no me acerco entonces. Sala disciplinaria y sala administrativa. La sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, antes llamado así, ahora Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tiene el deber de administrar todos los rubros de la rama judicial. ¿Listo? Entonces se encarga de crear los juzgados, de que haya computadores, de que paguen los honorarios, los salarios a los funcionarios, etcétera. Y la porquería de sala disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la que nos amarga la vida incluso desde 10º semestre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en 10º semestre ustedes necesitan la expedición de su tarjeta profesional. Muchos de ustedes van a pedir licencia provisional para ejercer como abogados en 10º semestre. ¿Y quién las pide? ¿Quién nos sanciona disciplinariamente y nos amarga la vida? ¿Listo? Ahora, esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial es nacional, pero hay unas que son departamentales. Entonces son las seccionales, que tienen las mismas salas, disciplinaria y administrativa. Es que no me acerco más allá para que no se les corte. ¿Listo? Que ejercen el rango de su competencia, su jurisdicción en el respectivo departamento. Ahora,
Estamos hablando de todo esto porque ustedes lo pidieron, pero más allá de eso es porque estábamos en un paréntesis enorme sobre qué carajos era el precedente, ¿no es cierto? Y entonces dijimos, el precedente, bueno, la jurisprudencia es todo lo que hacen los jueces del país, todos los que están ahí, que sacan sentencias, que sacan autos, todo eso es jurisprudencia. ¿Cuánto de eso puede llegar a ser precedente? Solo lo que piden las altas cortes, es decir, ni siquiera los tribunales. Ellas. ¿Listo? Ellas. Pero no todo lo que ellas dicen. O sea que uno se puede pasar por encima de una corte, sí. Sí. Y ustedes se van a enfrentar a esa realidad cuando sean abogados. Porque uno dice, uno es todo desempacadito y llega todo juiciosito con su sentencia, todo envalentonado a decirle al juez, ¡cúmplame la jurisprudencia! Y el juez dice, sí, me quito la jurisprudencia. La conozco, pero no la voy a cumplir. Y uno, ¿y ahí qué hago? Eso nunca me lo dijeron en clase. No, ya le explico qué va a pasar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, borro esto. ¿Ya sacaron foto? Apunte. Listo. Ahora sí no me pueden decir que no me callen. Después no me lo dicen a mí, pero se lo dicen a otro profe. Lo habíamos visto, ¿ves? Okay. Dale. Precedente. Ya sabemos que los precedentes solamente los cierran las altas cortes. Pero no todo lo que dicen las altas cortes. Todas las decisiones de todos los jueces, en la Universidad Libre donde yo salí, decían que cuando el profesor gritaba, eso iba a salir en el parcial. Todas las decisiones de todos los jueces, todas, tienen las mismas partes. Si usted aprende a identificar las partes, no necesita leer toda la sentencia. Por eso puede leer sentencias en 5 minutos. ¿Listo? Y eso tiene que ver con el precedente. ¿Cuáles son las partes de la sentencia? Los hechos y la actuación procesal. ¡No! El resuelve. Estas partes solo se encuentran dentro del título, debajo del título, que dice consideraciones. De ahí para abajo van a encontrar estas partes. ¿Listo? Que son las que importan. A nosotros que nos importan los hechos, la actuación procesal, lo que dijeron las partes. ¿Para qué va a gastarse leyendo eso? Si el juez o la corte lo va a retomar y le va a contestar todo eso. Eso uno se da cuenta por allá en la página 1000 y se va a dividir agotado todo esto. Primera parte del precedente. Problema jurídico. Segunda parte de cualquier sentencia, para poder saber cómo se hace un precedente. Las obiter dictas. O obiter dictum, dicen por ahí. Dictas o dictum. La ratio decidendi. En algunos tratadistas la encuentran como decidiendi. Y la parte final, el decisum. También conocido en el bajo mundo como el resuelve. Si usted aprende a identificar esas partes, puede leer cualquier sentencia muy rápido. Y lo más importante, si usted toma la habilidad, no le voy a decir, el hecho de que yo le enseña que lo puede hacer en 5 minutos, no quiere decir que en 5 minutos vas a salir siendo un teso en esto, ¿no? O sea, toca practicar, mi amor. Y si no, pues no se puede. Si ustedes aprenden a identificar esto, pueden anular a cualquier contraparte y a cualquier juez. Cuando necesiten aplicar un precedente, si aprenden a usar esto, pueden usar el precedente a su favor. ¿Listo? Y obligar al juez a que lo cumpla. Problema jurídico. ¿Qué carajos es el lío? ¿Cuál es el berraco problema aquí? No necesariamente, eso solamente pasa en sentencias tipo T.
pero esto está en todas las sentencias del país. Es que yo le presté una plata a mi cuñado y el infeliz se la hartó y ahora no me la quiere devolver. Pero yo le hice firmar una letra. ¿Qué clase de sentencia será esa? ¿Civil? ¿Penal? ¿Laboral? ¿Familia? ¿Porque es el cuñado? Ordinario. Civil, ¿no? Civil. Proceso ejecutivo civil. Títulos, valores. ¿No es cierto? Entonces estamos en tercero, no sea así. Proceso civil ejecutivo. ¿Listo? Si usted fuera el juez, ¿qué pregunta se haría? No. ¿Qué pregunta te harías? Si fueses el juez. No. Allá, ¿qué preguntas se harían ustedes para poder determinar si con esa pregunta se soluciona todo el caso? No. No. En casa, ¿cuál es la pregunta? El título cumple con todas las normas de ley. Casi, casi, pero no. ¿Qué creen ustedes que quiere el demandante? O sea, la persona. Que le pague. Si es válido el título. Exacto. Uno quiere que le paguen y el otro no pagar. ¿Qué le toca al juez? ¿Pagan o no pagan? Esa es una decisión en disyuntiva que toman todos los jueces civiles en ejecutivos. ¿Pagar o no pagar? Ah, que ellos no se quieren divorciar. ¿Los divorcio o no los divorcio? Juez penal, ¿inocente o culpable? Juez de tutela, ¿tutelo? No tutelo. Juez constitucional, ¿inconstitucional? Constitucional. ¿Ven? Siempre deciden en disyuntiva. Esa es la clave del problema jurídico. Identificar cuál es el berraco problema. Dentro del problema jurídico pueden salir subproblemas como los que ustedes mencionaron. Soy competente por la cuantía. El título o valor cumple con los requisitos para ser exigible en este momento. La obligación es clara, expresa. ¿O quedó a medias? ¿Está mal llenado el título? ¿Qué pasó? ¿Prescribió? Mira todos los problemas, pero eso se soluciona diciendo, ¿le pago o no le pago? Y ahí digo, no le paga porque usted dejó vencer el tiempo, hermano, se jodió, se robaron la platica. Todos los jueces fallan en disyuntiva. Entonces, usted ya lleva una ventaja por adelantado. Si usted va a leer una sentencia de un juez laboral, donde el juez laboral va a decidir sobre si reintegran o no a un trabajador, pues ya lleva por adelantado el problema jurídico. Porque usted ya sabe qué va a pasar. O lo reintegran o no lo reintegran. O lo indemnizan o no lo indemnizan. Y ya. ¿Ves? No es tan complicado. Entonces el problema jurídico es la pregunta que soluciona todo. Okay. Obiter dictan. Los obiter dictas traducen dichos de paso, como diría el sabio Chespirito. Así como digo una cosa, digo otra. Dichos de paso. Son argumentos que toma el juez o la corte respectiva o el tribunal para apoyar su decisión, pero que no son la razón fundamental de su decisión. ¿Listo? Llamados argumentos subsidiarios. Ratio decidendi traduce razón de la decisión. La razón fundamental de por qué decidí lo que decidí. Puede ser deciso, resuelve. Es decir, la decisión. Y esas son las partes fundamentales de la sentencia. De cualquiera. De cualquiera. ¿Listo? Ahora,
Tomémoslo de un tema más coloquial, para que nos sea más digerible el asunto. Usted llega a su casa y se encuentra con una noticia. Le cuentan que su hijo, hija, hermanito o lo que sea, no fue a estudiar. No llegó a estudiar. China berraca. ¿Listo? Problema jurídico. ¿Cuál es la pregunta que soluciona el berraco caso? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería la pregunta que te harías? ¿Seré un mal padre? No, eso no importa. ¿Cuál es la pregunta que soluciona el caso? ¿Qué le pasó? Eso es. ¿Por qué no fue a estudiar? El motivo del por qué no fue. Y entonces el chino empieza como buen juez a argumentar. No, es que la verdad es que los profes me la tienen montada, papá, es que no, imagínese, se me hizo retarde porque es que hubo un estrellón en Transmilenio y me robaron el celular y no sé qué, y pues la verdad, papá, es que estoy mamado de estudiar y no quiero estudiar más. Descompongamos todo lo que el chino nos dijo. ¿Cuál es la razón principal por la que el chino no fue a estudiar? Porque no quiere. Porque ya no está quiere mamado. estudiar. Porque está cansado, no Esa quiere. es la ratio Porque de le dio exigencia. pereza. Miren que todo lo demás son adornos. Sí, claro, todo eso es importante. El chino no tomó la decisión de la noche a la mañana, todo eso importó. Pero ese no es el motivo principal de su decisión. El motivo principal de su decisión es que está mamado, se quiere dedicar a los videojuegos, quiere ser influencer, lo que sea. Es perezoso. No necesita estudiar para eso. Entonces no quiere estudiar más. ¿Listo? Todas las demás razones que nos dio, como que los profes le tienen bronca, como que se le hizo tarde, que se estrelló el Transmilenio, que se quedó sin celular, son obiterdictas. Todas las demás, todos los adornitos que nos mostró, son obiterdictas. O sea, son dichos de paso, son razones que apoyan, pero no es la razón fundamental de su decisión. ¿Listo? ¿Y cuál es su decisión? No voy a esa joda más, por eso no voy a estudiar. Y ya, lo mismo hacen los jueces. Ellos se plantean un problema jurídico, empiezan a hablar de un montón de cosas que son importantes para el caso, luego toman una o varias de esas razones fundamentales que leyeron, perdón, de esas decisiones, de esos argumentos que dieron, y con fundamento en eso deciden. Y resuelven. Ya. Sencillo. Eso mismo lo van a ver ustedes en todas las sentencias de todo el país, desde el juez promiscuo municipal hasta la Corte Suprema de Justicia, hasta la Corte Constitucional. Todas hacen lo mismo. Chévere, ¿sí o no? Bacano. Hay un problema. El único juez del país que señala punto por punto es la Corte Constitucional. Si ustedes han leído sentencias de la Corte Constitucional, ella dice, problema jurídico, en negrillo así grandote. Y dice, para resolver este problema jurídico, la Corte Constitucional abordará los siguientes temas, o interdictas. Y luego en el último párrafo, justo antes del resuelve, dice, como consecuencia de lo anterior y aplicando la norma de no sé qué, la Corte ha determinado lo siguiente. Esa es la ratio decidendi y el resuelve. ¿Cuánto se demoró leyendo? Nada. Pero es la única que lo hace. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a entrenar ubicando las partes con la Corte Constitucional y luego se van a meter a las grandes ligas con los demás jueces y las demás cortes que no señalan nada. O por mucho el problema jurídico, nada más. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos está explicando esto además de que está chévere el dato? Porque el precedente de las altas cortes no lo sienta el problema jurídico. No lo sientan las obiterdictas. Y no lo sienta el deciso.
solamente la ratio decidendi. Entonces, muchos abogados van con decisiones ante los jueces a decirle, mire, señor juez, es que la corte no sé qué dijo, así se llama, así se llama. Sí, pero lo dijo en obiter dicta. Entonces yo le hago el quite a la sentencia. Le digo, ¿usted no sabe qué es una ratio decidendi? A mí lo único que me obliga es la ratio decidendi. Usted está invocándome una obiter dicta. Y el juez se le zafa. ¿Listo? Por eso es que es importante que aprendan a identificar esto para que aprendan a manejar el precedente y la jurisprudencia como fuente auxiliar de interpretación normativa más allá del imperio de la ley, del artículo 230, está la jurisprudencia, que ha tomado mucho rango en los últimos años. ¿Listo? Ahora, aún existiendo ratio decidendi, hay jueces que le pueden hacer el quite a la sentencia para no cumplirla. Gracias. Para no cumplirla. ¿Y por qué hacen eso? Por una idea loca que viene de una norma de 1886. De 1886. Que dice que se necesitan 3 sentencias en línea de la misma corte para que pueda ser aplicable. Y eso se llama la famosa doctrina probable. 3 sentencias en línea de la misma corte diciendo lo mismo son doctrina probable. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Dicen, ¿cuántas sentencias van de eso? Con esa ratio decidendi. 1, listo, todavía no es. No estoy obligada. 2, todavía no. 3, bueno, sí me tocó. Eso hacen los jueces. Entonces, no es, que es lo que muchos creen, sobre todo al terminar derecho. Encontré la sentencia en Google que dice justo lo que necesito y se la voy a llevar al juez y con eso el juez queda obligado. No. Primero analiza si lo que dice y que te sirve está en obiter dicta o está en ratio decidendi. Y luego revisa si esa sentencia lleva 3 en línea. Pero ojo, hay una que no necesita 3, sino con una basta. Y adivinen cuál es. La Corte Constitucional. La Corte Constitucional con una sola sienta precedente y acaba todo. Y entonces por eso es que dicen que realmente la Corte Constitucional estaba encima de todas las cortes. Las sentencias tipo C son de obligatorio cumplimiento, te guste o no. Y solo sale una de cada tema. En aborto salieron 2. La C355 del año 2006 y esta, la de ayer. Profe, pero no se supone que sentencia tipo C solo sale una sobre el mismo tema. Sí, excepto cuando se demanda por razones diferentes a las principales. Misma norma, demandada por razones diferentes. La Corte la estudia y saca otra sentencia tipo C. Es raro, pero pasa. ¿Listo? ¿Entendimos en casa el precedente? Sí, pero solamente una inquietud. Dijiste que doctrina probable era con 3 sentencias con el mismo fin. Con la misma ratio decidendi de la misma corte. Perfecto. ¿Listo? Esa es la misma línea jurisprudencial, doctora. Sí, señor, pero la línea jurisprudencial se estudia desde el tiempo. Ustedes han escuchado estudios de línea jurisprudencial y muchos de ustedes los van a aplicar en sus clases, en sus tesis, perdón. No vayan a ser tan burritos, tan primíparos, de ponerse a estudiar las sentencias de las cortes del tema específico o a sacar la línea jurisprudencial desde 1991. Vas a perder el tiempo. Empieza desde el 2022 o en el año en el que estés hacia atrás. Porque la corte cambia de opinión como de camisa. Entonces vienen todo el año diciendo lo mismo, 10 años diciendo lo mismo y un día dicen, ay no, ya no, y cambian la línea. Y tú perdiste 10 años de estudio. Entonces empiezas desde lo más reciente, estás de lo último que ha dicho la Corte, hacia atrás, y haces el estudio de la línea jurisprudencial. Y entonces dices, la Corte Constitucional, en el año 2022, el 21 de marzo del 2022, despenalizó el aborto en Colombia. Pura paja, pero lo despenalizó casi en todos los casos. ¿Desde cuándo empezó esa línea jurisprudencial? Entonces ustedes tienen que aprender a establecer qué es una sentencia hito. Y es desde donde cambia la línea jurisprudencial. Entonces, ayer se dio una sentencia de hito y desde ahí empiezan a desarrollarse un montón de sentencias en virtud de esta, en todo el país. ¿De qué te sirve saber qué pasaba antes? Pues chévere, pero si hubieras empezado a estudiar desde que nació el aborto, desde que se hizo la ley 599 de 2000,
pues has estudiado 22 años de jurisprudencia para darte cuenta que al final cambiaron todo lo que venías diciendo. Entonces empiezas desde el final, desde la más reciente hasta la más antigua. Y así buscas la línea jurisprudencial. Cuando encuentras una sentencia de hito, que es en donde se marcó la línea jurisprudencial, termina el estudio de la línea. ¿Listo? Tranquilos que van a tener tiempo para procesar todo eso. Es que pues yo quisiera explicarles esta vida y la otra, ¿no? Pero pues tenemos que ver constitucional. ¿Entendieron todos ahora sí? Dianita, ¿todo claro allá? Listo. Sí, profe. Ya llevamos 2 fuentes del derecho. Según el 230, los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Ley, toda la pirámide de Kelsen. La equidad, no la hemos tocado. La jurisprudencia, no toda la jurisprudencia. Ah, la de altas cortes, no toda la de altas cortes. ¿Listo? La doctrina, los principios generales del derecho, son fuentes auxiliares de la Constitución. Para mañana van a revisar y van a participar sobre las diferencias entre justicia y equidad. ¿Sobre qué son los principios generales del derecho? ¿Y cómo se constituye la doctrina como fuente auxiliar de interpretación? Repito. Diferencia entre justicia y equidad. ¿Entre igualdad y equidad? Entre justicia y equidad, ok. Entre justicia y equidad. Pensé que les había dictado mal. Listo. Segundo, ¿qué son los principios generales del derecho? Y tercero, ¿cómo la doctrina se constituye en fuente de interpretación del derecho? Doctores, como siempre es un gusto. Confiando en Dios, mañana nos vemos todos desde casita. ¿Cómo la doctrina se constituye? ¿Cómo la doctrina se constituye en fuente de interpretación fuente de interpretación del derecho? ¿Listo? Ahora sí. Hasta mañana, doctores. Mañana estaremos todos vestidos de la cintura para arriba en clase. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que yo